Hoy les invito a una reflexión profunda, una reflexión que va más allá de las noticias, más allá de los titulares, una mirada que conecta los acontecimientos de nuestro tiempo con las antiguas profecías, las simbologías ocultas y las sincronías que parecen hablarnos si sabemos escuchar. Ha muerto el Papa Francisco, y aunque muchos lo vean simplemente como el final de una era, otros sienten en el corazón que este hecho no es casualidad, porque a veces la historia nos habla en susurros. A veces los ciclos se cierran de maneras que solo después logramos comprender. Pero, ¿qué significa realmente la muerte del Papa Francisco? ¿Qué conexiones existen entre este suceso y las profecías anunciadas siglos atrás? ¿Es posible que estemos siendo testigos de algo mucho más grande de lo que imaginamos? Hoy te invito a mirar más allá de la superficie, a observar las señales, a recordar las profecías, a sentir el llamado a la conciencia que muchos, desde hace siglos, han intentado transmitirnos. Comencemos. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, fue el primer papa jesuita de la historia. El primero también en llevar el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y reforma. Desde su elección en 2013, su pontificado estuvo marcado por intentos de apertura, diálogo interreligioso y reformas internas en la Curia del Vaticano. Pero también estuvo envuelto en polémicas, tensiones internas y una creciente división dentro de la Iglesia Católica. Ahora bien, si miramos hacia las profecías antiguas, encontramos algo inquietante. La famosa profecía de San Malaquías, escrita en el siglo XII, describe una lista de 112 lemas para cada papa, comenzando con Celestino II en 1143. Según esta lista, el Papa Francisco es el último, bajo el lema Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la interpretación más aceptada de esta profecía, durante el pontificado de este último papa, la ciudad de Roma sería destruida y el juicio final llegaría para la humanidad. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O realmente estamos viendo cómo las piezas del rompecabezas comienzan a encajar? Muchos estudiosos han debatido durante años sobre la autenticidad de estas profecías, pero lo cierto es que la sincronicidad de los hechos no deja de ser desconcertante. Recordemos también otra profecía importante, las visiones de la Virgen de Fátima, especialmente el llamado tercer secreto. Este mensaje, según diversas interpretaciones, habla de una gran crisis espiritual dentro de la Iglesia, persecuciones y la caída de una figura vestida de blanco. ¿Será una referencia a un papa? En medio de este escenario, otro concepto resuena fuertemente, el del Papa Negro. No porque se refiera literalmente al color de la vestimenta, sino porque el superior general de la Compañía de Jesús es conocido tradicionalmente con ese título. Y por primera vez en la historia, hemos tenido un Papa jesuita. Algunos han visto en esto la realización simbólica de esa antigua predicción. Pero la simbología no termina ahí. La fecha de su muerte, el contexto político y espiritual en el que ocurre, la división interna que sacude a la Iglesia, todo esto conforma un cuadro que parece diseñado para despertar preguntas en quienes saben observar. ¿Estamos ante un momento decisivo para la fe cristiana? ¿Estamos ante la caída de una estructura milenaria? ¿O es solo el cierre natural de un ciclo? Quizás la respuesta no esté en las certezas, sino en las preguntas que nos atrevemos a hacernos. El Vaticano, más allá de su rol religioso, es también un poder político, un símbolo de una tradición que ha marcado la historia de Occidente. Y cada transición papal es, en cierto sentido, una reorganización del poder espiritual y terrenal. Pero cuando esta transición ocurre bajo la sombra de profecías tan potentes, el eco de esas palabras resuena con más fuerza. La muerte de Francisco nos invita, una vez más, a mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué papel juega la humanidad en el desarrollo de estos ciclos? ¿Somos meros espectadores o partícipes de las profecías que, tal vez, están vivas precisamente porque nosotros les damos vida? Algunos podrían pensar que estas son solo teorías, especulaciones sin fundamento. Pero incluso las teorías, cuando conectan con el inconsciente colectivo, generan movimientos, siembran inquietudes, provocan cambios. Y el hecho de que, justo en este tiempo,
tantas voces estén recordando las profecías de Malaquías, las visiones de Fátima, las referencias al Papa Negro, no es algo que debamos ignorar tan fácilmente. Además, no podemos dejar de mencionar las sincronicidades, eventos aparentemente desconectados que, al observarlos con atención, muestran una red invisible de conexiones, fechas, símbolos, acontecimientos globales que sumados parecen señalar una dirección. Muchos afirman que las sincronicidades son el lenguaje del universo, que cuando las coincidencias se acumulan, no son solo coincidencias, sino mensajes, llaves para quienes tienen los ojos para ver y los oídos para escuchar. Y hoy, queridos seres de luz, el llamado es precisamente ese: observar, escuchar, discernir. Más allá de los titulares, más allá de las opiniones, más allá de las especulaciones, está la invitación a conectar con la sabiduría interior, con el discernimiento espiritual que cada uno de nosotros posee. La muerte de un papa nunca es solo la muerte de un hombre. Es el fin de un ciclo, es una señal, y tal vez es también una pregunta que nos confronta. ¿Qué viene ahora? La Iglesia Católica se encuentra, una vez más, en una encrucijada, entre quienes desean conservar las estructuras tradicionales y quienes buscan una renovación profunda, entre los escándalos que siguen saliendo a la luz y la búsqueda sincera de espiritualidad de millones de fieles en todo el mundo. En medio de todo esto, nosotros, como humanidad, también estamos en una encrucijada. La era actual, marcada por crisis económicas, guerras, catástrofes naturales y una profunda desconexión espiritual, parece resonar con las advertencias de las antiguas profecías. No es el miedo lo que debe guiarnos, sino la conciencia. No la desesperación, sino el despertar. El propósito de traer estas reflexiones no es alimentar el terror, sino abrir la puerta al entendimiento, a la observación consciente, a la búsqueda interior. Porque tal vez el verdadero mensaje detrás de todas estas profecías no es predecir el futuro, sino despertarnos en el presente. ¿Qué elegiremos hacer con esta información? ¿Nos dejaremos arrastrar por el miedo o la confusión? ¿O aprovecharemos esta oportunidad para profundizar en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, en nuestro propósito como seres humanos? Hoy más que nunca las palabras de Jesús resuenan con fuerza. El que tenga oídos, que oiga. ¿Y tú? ¿Qué escuchas? Si esta reflexión tocó tu corazón, comparte este video, suscríbete y déjame saber en los comentarios qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de las profecías? ¿O piensas que son solo coincidencias? Me encantará leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video, amados seres de luz. Hasta pronto.